Bueno, espectacular, con más razón aún. Les cuento un poco la idea de la clase de hoy. Es hacer un mini repaso de cuestiones teóricas de exergía que ustedes ya vieron y luego aplicar esa teoría a la resolución de un ejercicio de la guía. Elegimos el ejercicio 2 porque es un ejercicio que ilustra varias situaciones distintas del estudio de exergía en un sistema cerrado y hacerlo a fondo ese ejercicio les aseguro que nos va a pasear por todo lo que vieron de exergía prácticamente. Como les decía, arrancamos con un pequeño repaso. Cualquier consulta, duda, comentario que quieran hacer, me detienen y lo hacen directamente a viva voz. Y si no, avisan en el chat y alguien más, seguramente Juan, me va a avisar. Pero prefiero que alcen la voz directamente. Exergía. Vamos a empezar con una definición de exergía. ¿Alguien se anima a dar una definición de exergía? Exergía no es la energía disponible que tiene un sistema para entregar a algún medio o algo así. Bien, Ramiro, ¿no? Sí, Ramiro. Es muy buena tu definición, pero le faltó una parte. Y de hecho, mi pregunta era intencionada en ese sentido, porque suele pasar mucho, que lo que decís está muy bien, pero faltó la parte de mencionar al ambiente. Acá pusimos una definición completa del concepto de exergía. Es el máximo trabajo teórico, ahí eso concuerda con todo lo que dijiste, Ramiro. Por eso te decía que está bien, pero le falta una parte. Máximo trabajo teórico que se puede obtener de la interacción mutua hasta alcanzar el equilibrio entre el sistema de interés y el ambiente. No puede faltar nunca, en ninguna definición de exergía que esté bien, la palabra ambiente, hacer referencia al ambiente. Esto es importante, ¿no? Porque el máximo trabajo teórico que define la exergía es el trabajo combinado del sistema de interés más el ambiente. El ambiente es otro sistema que uno modeliza y que trata de representar al ambiente donde se esté desarrollando el proceso. Si tuviéramos que modelizar un ambiente para acá, por ejemplo, para Luján, bueno, a muchos de ustedes seguramente están en otras localidades, pero a los efectos de definir un ambiente van a ver que es más o menos lo mismo. La presión, tendríamos que poner una presión cercana a la presión atmosférica, porque estamos prácticamente a nivel del mar, y temperatura ambiente podríamos elegir una temperatura media anual o una media estacional, ¿no? Y con eso armaríamos el modelo de ambiente para acá, para la zona de Luján, ¿no? Qué sé yo, por decir algo, un 101 kilopascales de presión y temperatura 20 grados Celsius, ¿no? Y eso lo fijamos, queda fijo. Ahora, la definición de exergía no es el máximo trabajo teórico que puede dar este sistema, es el máximo trabajo teórico que puede dar este sistema de camino a equilibrarse con el ambiente. ¿Se entiende por qué el ambiente es importante en la definición? Porque no es cualquier evolución a la cual vamos a tratar de ver cuál es su máximo trabajo teórico. No, es la evolución del sistema hasta el equilibrio con el ambiente. ¿Qué es estar en equilibrio con el ambiente? Estar en equilibrio con el ambiente significa que el sistema esté a P0 y a T0. Cuando eso sucede, se dice que el sistema se encuentra en el estado, ¿cómo se dice eso? Estado Muerto. muerto. ¿Me lo decís a mí por ser hincha de Boca? No, sí, tenés razón, es el estado muerto. No sé quién lo dijo, pero está muy bien. Eh, no empiecen con las chicanas, ¿no? No terminamos más. Eh, el estado muerto, muy bien. Estado muerto porque el sistema más el ambiente, el sistema combinado, ya no pueden hacer más nada, porque no tienen ninguna diferencia de presión y tampoco ninguna diferencia de temperatura. Entonces, como no hay ninguna fuerza impulsora para ningún proceso, ¿no? Entonces ahí decimos que el sistema posee cero exergía o que está en el estado muerto. ¿La exergía puede tener valores negativos? ¿Qué dicen? ¿Puede un sistema tener de exergía un valor numérico Sí, negativo? puede. Eh, en realidad, la exergía no puede ser negativa, porque es el máximo trabajo teórico. Y
límite de esto es cuando el sistema se encuentra en el estado muerto y ese trabajo teórico del sistema combinado, sistema más ambiente, es cero. O sea, el mínimo valor que puede tener la exergía es cero. Después, de cualquier manera que se aparte del ambiente, ya empieza a tener exergía. Por ejemplo, si este sistema lo tenemos acá en Luján, ¿no? Y se encuentra una presión, vamos a suponer que acá hay trabas, una presión que es de 0,5 bar, o sea, sustancialmente menos que la presión ambiente, y una temperatura de 0 grados Celsius, por debajo también de la temperatura ambiente. El valor de exergía va a ser positivo también, porque se puede obtener trabajo de esa circunstancia. Piensen que si eso hubiera estado pasando, uno saca las trabas y este pistón se mete para adentro, es decir, el ambiente comprime el sistema y uno podría, desde acá afuera, percibir un trabajo. Y siempre el trabajo que uno observa de acá afuera es un trabajo positivo, ¿se entiende? Lo que voy podemos hacer algo con este trabajo siempre, ¿no? Yo podría, en ese caso podríamos ponerle una soguita acá, con una polea, y cuando soltamos las trabas, esto se mete para adentro y elevamos un peso, ¿se entiende? Y obtenemos un trabajo, en este caso utilizado para elevar un peso. O sea, el menor valor que puede tener la exergía es cero cuando el sistema está en el estado muerto. Para cualquier otro apartamiento, sea para arriba o para abajo, el valor de exergía es positivo. ¿La exergía es una propiedad o no es una propiedad? ¿Qué dicen? Eh, yo le hago estas preguntas y particularmente esta está bueno que se arme el debate, porque si uno va a la definición, ¿no? Máximo trabajo teórico, trabajo. ¿Será una propiedad entonces? Si ya la definición dice que es un trabajo, ¿qué Osiris piensan? por el chat. No, bueno, puso que sí y después que no. Bueno, eh, Sí, es una propiedad. Bueno, hay varios excelente. ponen que sí lo es. No sé quién lo dijo recién, pero está muy bien. Sí, es una propiedad. No se crean que es algo que no ha puesto álgidas discusiones entre los que empezaron a trabajar con esto, pero Valentina lo que dijo Fede, para no interrumpirte sí, más en el chat, es que es una suma y resta de propiedades. exactamente. Esa es una forma un buen argumento para decir la exergía es una propiedad. Otro argumento importante. La exergía depende de dos cosas únicamente. Depende de la condición del sistema y del ambiente, ¿no? No depende únicamente del sistema, depende del sistema y también del ambiente, pero el ambiente es algo que está fijo. ¿Se entiende? P0 y T0 son valores que uno los fija y utiliza siempre los mismos para todo el proceso. ¿Se entiende? No es algo que se está modificando. Entonces, depende del sistema y además depende de algo que está fijo. Ergo, depende únicamente del sistema. Es una propiedad. Y como bien decía Valentina, bueno, tenemos la unidad ahí, kilojoule, esto ya lo saben ustedes, se mide en la misma propiedad en la misma unidad que la energía. Una forma de encontrar el valor de exergía de un sistema es a través de esta ecuación. Una ecuación que ustedes ya han visto cómo se deduce. También está en todos los libros, la deducción es, la verdad, es muy, muy interesante. Se puede calcular el valor de exergía de un sistema aplicando esta ecuación. Es decir, si uno quisiera saber cuál es la exergía 1, por ejemplo, en un estado 1 de este sistemita que está aquí adentro, hace U1 menos U0 más P0 por B1 menos B0 menos T0 por S1 menos S0. ¿Y qué es todo esto? A ver, U1, B1 y S1 es, respectivamente, la energía interna, el volumen y la entropía del sistema en el estado 1, ¿no? Eso, energía interna, volumen y entropía en el estado 1. ¿Qué es P0 y T0? Es la presión y la temperatura que hemos fijado para el ambiente. Ya recién hablamos del criterio que se utiliza para hacer eso. ¿Y qué es U0, B0 y S0? ¿Qué les parece que es U0, B0 y S0? O en realidad, ¿qué es? Si lo recuerdan. ¿Los valores del estado muerto? Exactamente. Creo que fue Nico, ¿no? Por la voz. No veo acá, veo solo mi Sí, pantalla. sí. Excelente, Nico. Trato de ver allá en el celular, pero lo tengo muy chiquito.
apenas si veo algo. Como bien dice Nico, esto es la energía interna, el volumen y la entropía cuando el sistema se encuentra en el estado muerto. ¿Se entiende? U0, B0 y S0 son lo que valdría la energía interna, el volumen y la entropía si el sistema se encontrara a P0 y T0, si estuviese en el estado muerto. No significa que el sistema esté en el estado muerto. Uno hipotéticamente se lo imagina, por decirlo de alguna forma, en el estado muerto, o plantea que está en el estado muerto para poder obtener U0, B0 y S0. Después van a ver que en los cálculos esto es muy sencillo, ¿no? Sobre todo si es un gas ideal, más sencillo todavía. ¿Se entiende más o menos esta ecuación? Porque la vamos a usar hasta el hartazgo en el día de hoy. Bueno, cuando hacen todas las cuentas, esto le va a dar un valor en kilojoules, o en joule, o en caloría, o en BTU, en cualquier unidad de energía, y esa es la exergía del sistema. ¿Cómo se interpreta ese número? Se interpreta como el máximo trabajo teórico que se puede obtener de la interacción mutua hasta alcanzar el equilibrio entre el sistema de interés y el ambiente. Pueden armarse ustedes sus propias definiciones de exergía. Lo que nunca puede faltar en la definición es máximo trabajo teórico y tampoco pueden dejar de hablar del ambiente, ¿no? Es lo primero que se olvidan es del pobre ambiente, ¿no? Pero acuérdense que la exergía es el máximo trabajo que sale de la interacción mutua entre el sistema y el ambiente. Reivindiquemos al ambiente. Pero ahí Bien. por el chat, Sí, Juan, eh, gracias por avisarme. no, por nada. Osiris nos pregunta si estado muerto no es sinónimo de ambiente. En realidad, es una pregunta que la discutimos entre todos, ¿no? Estado muerto es el estado que posee el sistema de interés cuando está en equilibrio térmico y mecánico con el ambiente. Es decir, a eso se le llama estado muerto. A cualquier sistema que se encuentre a P0 y T0 se dice que está en el estado muerto. Ambiente es un modelo en el contexto de la exergía, ¿no? Porque ambiente tiene otras acepciones, ¿no? Acepciones se dice, cuando tiene otro significado. Acá en exergía es otro sistema que uno modeliza y que siempre se encuentra a P0 y T0 y que trata de representar a nuestra querida atmósfera, ¿no? Donde se están desarrollando los procesos generalmente. Si fuese un proceso que ocurre en el fondo del mar, por ejemplo, que podría ser tranquilamente, podría ser que P0 y T0 estuviera representando a la presión y temperatura del mar, de ese ambiente en particular. ¿Se entiende? Pero no, en realidad nunca nos vamos a ir a un ejemplo tal vez tan radical. Siempre vamos a usar ambientes que están representando condiciones esperables o normales de la atmósfera, digamos. ¿Se entiende esto? Es lo nuevo, digamos, ¿no? No solamente, la exergía no es solamente un parámetro que tiene en cuenta la condición del sistema, sino que introduce también al ambiente. Bueno, cualquier cosa lo seguimos discutiendo. Habían visto también en la clase pasada el balance de exergía para sistemas cerrados. Porque la exergía en cualquier proceso puede cambiar, puede aumentar o disminuir. Es decir, en un primer miembro del balance vamos a tener la variación de exergía del sistema al evolucionar de un estado 1 a un estado 2. Esto puede ser positivo o negativo. El sistema puede ganar exergía o perder exergía. Eso va a depender de si se aleja del estado muerto o si se acerca al estado muerto. Y la variación de exergía puede ser positiva o negativa. Eso creo que ya lo dije. No confundir con exergía. Una cosa es la variación de exergía y otra cosa es cada valor puntual de la exergía. Exergía 1 siempre positiva, exergía 2 siempre positiva, pero exergía 2 menos exergía 1 puede ser positiva o negativa, depende cuál sea mayor, ¿no? Si la exergía inicial es mayor que la exergía final, en ese caso la variación de exergía va a ser negativa. Perdió exergía el sistema. ¿Qué cosas pueden cambiar el estado de exergía de un sistema? Si es un sistema cerrado, 3 y solo 3. La transferencia de exergía que acompaña el calor,
la transferencia de exergía que acompaña al trabajo y la maldita destrucción de exergía, presente en todo proceso real. En el único lugar donde no existe este último término es, como dice Juan, en Disney, ¿no? En los procesos ideales, donde la entropía es generada es cero. Piensa en lo siguiente. T0 es temperatura absoluta, siempre positiva. SG, entropía generada, siempre positiva. Y este menos que está acá, ¿no? Tenemos un número positivo por un número siempre positivo multiplicado por menos. O sea que esto siempre es negativo. Siempre que haya entropía generada, hay destrucción de exergía, ¿no? De alguna manera, el segundo principio, ¿no? Nos pide una cuota ahí que hay que pagar y es este término de acá. Nosotros vamos a estar estudiando procesos donde la exergía cambia y la exergía se transfiere, ¿no? Pero no es conservativa como lo era la energía. La energía nosotros sabemos que si desaparece de un lugar, necesariamente tiene que aparecer en otro, ¿no? Porque no se crea ni se destruye. Es conservativa. Siempre hay la misma cantidad fija en el universo y lo único que hace es transformarse y pasar de una forma a otra o de un sistema a otro. En el caso de la exergía, no pasa esto, no es conservativa, porque en los procesos reales siempre hay una parte que se destruye y la destrucción es irreversible. No hay vuelta atrás, una vez que se destruyó ya no está más en el universo. Entonces nosotros vamos a estar estudiando procesos donde la exergía inicialmente va a estar en algunos lugares y después pasa a otros lugares, pero siempre con alguna determinada eficiencia de por medio, ¿no? No toda la exergía que está en una forma se convierte en otra, o pasa, o se transfiere a otra forma, con el 100% de efectividad. Siempre hay una parte que estamos perdiendo. Por eso es muy interesante plantear el rendimiento exergético, que lo que hace es comparar las exergías que vamos a considerar producidas, ¿no? Las que consideramos ganancia al final de los procesos o que están vinculadas con el fin del sistema, ¿no? Con la finalidad del sistema, versus las exergías consumidas, lo que uno tuvo que aportar para que el proceso se lleve a cabo. Esto se entiende mucho más fácil con un ejemplo. Una aclaración, simplemente acá con el tema del rendimiento, es que tanto en numerador como en denominador vamos a poner solamente términos de exergía que salen del balance. Es decir, cuando uno va a plantear el rendimiento exergético para un sistema cerrado, primero tiene que tener medianamente claro cómo es el tema del balance. Haber aplicado esta ecuación, ¿no? Esta ecuación general a cada proceso en particular, ver qué términos son relevantes y luego tratar de identificar de los términos que hayan sobrevivido a las exergías consumidas para poner abajo y a las exergías producidas para poner arriba. No hay que poner ninguna otra cosa que no sea exergía. Les digo porque un error muy común es poner energías, no es poner calores acá. Bueno, eso está mal. Hay que poner exergía. Acuérdense que no todo el calor es exergía, solo una parte. Por eso aparece esto, ¿no? Este coeficiente acá afectando al diferencial de calor, porque no todo el calor es exergía en una transferencia de calor, ¿no? Recuerden que en el caso de una transferencia de calor, si queremos sacar el máximo trabajo posible de una transferencia de calor, lo que podemos hacer es intercalar en esa transferencia de calor una máquina térmica de Carnot, cuyo rendimiento tiene esta forma, ¿no? Esta expresión. Por eso aparece esto acá, ¿no? Es como ponerle una máquina de Carnot al calor que estamos intercambiando para sacar el máximo trabajo posible. Pero aún el máximo trabajo posible es menos que todo el calor, ¿no? Eso es una de las grandes consecuencias del segundo principio, ¿no? Hay como un límite teórico ahí de lo que se puede convertir de calor en trabajo. Distinto pasa con el trabajo, ¿no? Las transferencias de trabajo entre el sistema y el medio, si no hay dilatación del sistema, si el sistema no cambia su volumen, este término que aparece acá se hace cero y todo el trabajo coincide con la transferencia de exergía que acompaña al trabajo. Es decir, 10 kJ se intercambiaron en forma de trabajo, bueno, la exergía que acompañó ese trabajo también son 10 kJ, ¿no? Porque el trabajo es una forma ordenada de energía, es de más calidad, no como el calor. El calor siempre está, el segundo principio ahí, llevándose su cuota. Pero bueno, como les decía, todo esto que tiene consecuencias teóricas muy importantes, se entiende un poco mejor tal vez con los ejercicios. La idea de la clase de hoy era aplicar un poco esto, no más que esto, que ya es demasiado, a el ejercicio 2 de la guía.
¿Les parece que vayamos a eso? ¿Quedó alguna consulta de esta cuestión? ¿Algo que quieran discutir? Seguramente hay un montón de dudas, ¿no? Porque es un tema nuevo y que históricamente siempre es complicado, ¿no? Yo me acuerdo cuando me enfrenté con esto por primera vez y es un quilombo, la verdad. Juan seguramente coincide. Más allá de que Juan seguramente lo debe haber agarrado mucho más rápido. Pero al principio asusta, pero después van a ver que no difiere tanto, ¿no? La mecánica de resolución de las cosas es bastante parecido. Hay que aplicar balances, hay que calcular propiedades y hay que calcular rendimientos. Bueno, si no hay ninguna consulta en el chat, ¿algún movimiento, Juan? No, por este lado está todo más que tranquilo. Y Excelente. sí, obvio, es un tema que, lo mismo que le dijimos a la mañana, no es que es algo complicado, pero requiere cierta atención, que bueno, ahora como van a ver con el ejercicio que les va a explicar Fede y después ustedes se van a encontrar en la guía que combina el primer principio y el segundo principio. Y entonces tienen que tener bastante en claro los temas que vimos hasta ahora en la asignatura, desde el punto de vista de la teoría también. Les va a ayudar un montón. Eh, y bueno, como siempre, es bueno que al arrancar algún tema nuevo puedan leer algún libro que tengan para los conceptos que queden bien claros, digamos. Sí, exacto. Coincido con Pero no es todo. nada nuevo, es combinar lo que ya hacíamos, básicamente. Así que no se compliquen demasiado. Combinar y además sumarlo, ¿no? Porque vamos a seguir haciendo balance de energía, seguir haciendo balance de exergía y ahora le agregamos el balance, perdón, ¿qué dije? Vamos a seguir haciendo el balance de energía, el de entropía y ahora le sumamos el de exergía. Eso quise decir. Exactamente. Bueno, vamos a ver este ejercicio. Vamos a tratar de que salga un poco más prolijo que hoy a la mañana, que fue bastante accidentado todo. Este ejercicio nos dice que tenemos un recipiente rígido de 10 metros cúbicos que está lleno de aire a 10 bar y 150 grados Celsius como temperatura inicial. Y se va a calentar hasta que el aire, ahí que está con un volumen constante, alcance los 300 grados Celsius. Y nos dicen ya el P0 y T0, ¿no? La presión y la temperatura del ambiente o del estado muerto. Nos pide que calculemos entropía generada, variación de exergía del universo, que yo hoy también comentaba que no es una forma que me agrade demasiado, porque esto se está refiriendo al menos T sub 0 SG, o a la energía, o a la destrucción de exergía, ¿no? Y siempre que uno ve el delta, el delta se lo suele emparentar con propiedades, y acá la energía no es una propiedad, ¿no? Es menos T sub 0 SG, ¿no? Es algo que depende del proceso, no es una propiedad de estado. Los sistemas no pueden tenerlo, es algo que tiene que haber un proceso para que haya energía. De todas maneras, el razonamiento es válido para llamarlo variación de exergía del universo, porque al cabo de algún proceso real, en el universo hay menos exergía, y justamente lo que disminuye la exergía del universo es el T sub 0 SG, es la energía. Pero bueno, por ahí esto pueden pensarlo como que acá en vez de decir delta de exergía del universo dice menos T sub 0 SG, eso es lo que hay que calcular, el menos T sub 0 SG. También nos pide calcular rendimiento exergético y nos dicen que el calentamiento, ¿se acuerdan que la idea era que el aire que está a 10 bar y 150 grados pase a estar a 300 grados, todo a volumen constante? Y nos dicen que ese calentamiento lo hacemos con 5 dispositivos distintos, 5 formas distintas. Con una bomba de calor reversible, con una fuente de calor a 800 Kelvin, con un calefactor eléctrico con resistencia a temperatura constante, después con una resistencia eléctrica pero que la resistencia varía la temperatura, y después con un trozo de hierro que lo tiramos adentro del recipiente con aire, el trozo de hierro que está a 500 grados Celsius, que baja su temperatura hasta los 400 grados Celsius y logra que el aire también llegue a los 300 grados Celsius, ¿no? En todos los casos lo que tienen en común las 5 posibilidades es que el aire hace exactamente lo mismo, ¿no? Pasa de 10 bar a 150 grados a 300 grados a volumen constante en los 5 casos. Y para cada uno de los 5 casos nos pide calcular estas cosas. Yo creo que lo más interesante acá
va a ser calcular el rendimiento exergético, ¿no? Y vamos a ver cómo se relaciona el rendimiento exergético, ¿no?, con la irreversibilidad de los procesos, ¿no? Vamos a tratar de que eso quede claro. Bueno, si les parece, van a ver que en la lista de contactos hay otro usuario con mi nombre que ahora le prendí la cámara. No sé si pueden fijar, porque ese está apuntando al pizarrón. Yo creo que va a ser más simple si lo hacemos. Si querés, puedes dejar de compartir pantalla por este y se va, Fede. Ah, genial. Voy a hacer Así lo eso. encuentras más fácil, nada más. Sí. Bien. Cuando encuentren el del pizarrón, lo fijan con la tacha y queda en su pantalla sin ningún problema. Ahí detuve la presentación en teoría. Lo voy a poner yo también acá, sí. Ahí está. Hoy lo que nos dimos cuenta, en realidad lo que Juan se dio cuenta y me advirtió, por suerte, que si lo ven con baja calidad, pueden subirle un poquito la calidad de ustedes. Es decir, si ven el pizarrón muy pixelado, lo pueden subir un poquito la calidad. Yo ahora voy a escribir algo y ustedes me van a decir si lo ven más o menos bien. Ah, voy a apagar la luz esa también, que siempre jode. ¿Se ven ahí los números más o menos? Si alguien Sí, lo ve muy pixelado, Sí, fenómeno. ahí con una luz menos, justo la que refleja. Cuando no es la luz, es la sombra. A la mañana no Ahí se tenemos... ve bien. Y yo hice lo que dijiste vos, Fede, y mejoró. Si Ah, uno sabe que tiene una buena conexión a internet, puede ir a los tres puntitos que están abajo a la derecha, entrar en configuración. Yo estoy en la computadora, ¿no? Y en video, ahí le cambia la resolución de recepción y puede ponerlo en alta, que es 720p. sí. Eso se ve que se renueva cada vez que uno lo abre, porque lo tuve que hacer de vuelta. Sí, yo también. Suerte que lo Igual, pueden hacer. igual se ve, no hay problema. Bueno, Sí, genial. sí, muy bien. ¿Cómo ven? ¿Lo están pudiendo ver? En la totalidad, sí. Se puede. Sí, se ve bien. Excelente, excelente, gracias. Bueno, vamos con el ejercicio. ¿Se acuerdan que la idea era que teníamos un recipiente cuyo volumen se mantenía constante en todo el proceso, que estaba lleno de aire? Este aire estaba a una temperatura inicial de 150, se calentaba hasta una temperatura final de 300 grados Celsius. La presión inicial era de 10 bar. Perdón, Fede, a Sí, mí adelante. me queda fuera la parte de arriba del pizarrón. ¿Soy yo que estoy del celu o le pasa a todos? Ah, a ver, pará. ¿Mucho? ¿Por No, no, mucho? yo lo veo completo el pizarrón, ¿eh? Yo lo veo completo también. Yo también lo veo Entonces, completo. soy ¿Por yo. mucho? Ahí, Pará. no, ahí entró. Listo. ¿Entró? Sí. Muchas gracias. Bueno, genial, no hay por qué. Díganme también el tamaño de letra y eso, por las dudas. Cualquier cosa chifle. Fede, Sí. a mí me pasa lo mismo. Se ve como mitad de pizarrón, logro ver. ¿La mitad inferior solamente ves? O sea, ¿ves lo escrito o no? Veo la parte que dice aire y después todos los demás datos no los veo. A ver. Pero eso A mí debe me de pasó ser eso porque estás ayer. con el cel. Yo estoy desde la computadora y se ve todo completo. Yo A estoy con mí el celular. me pasó lo mismo ayer y salí y tuve que volver a entrar. Pero es por el celu. A ver. Claro, yo estoy con el celu. ¿Qué dicen? ¿Que salga y vuelva a entrar? Yo ¿O estoy del entro en la celu y lo veo computadora? bien. No sé si. ¿Ahí mejoró? Bueno. ¿En algo? No, es a veces como que se tilda, por eso. No, Pero no. salís, volvés a entrar y anda bien. Dale, salgo y vuelvo a entrar.
Bueno, mientras vamos poniendo los datos y eso. Bueno, Dale, cualquier si querés. otro inconveniente que haya, me avisan. ¿Querés que te lea el ejercicio, Fede, o lo tenés ahí? No, no lo tengo, pero creo que me acuerdo los datos. Dale. Gracias, Juan. Igual te voy a decir si Voy a anotar los datos que ofrece el enunciado, ¿no? P0, un bar. T0,27 Celsius. Y el volumen que les va a servir para calcular la masa de aire de 10 metros cúbicos. Ahí está. Pero a vos no te va a aportar demasiado en este caso. Ya vuelvo. Ahí está. Estaba parando el video de la compu, así no roba conexión al cohete. Bien. Acá están un poco los datos del enunciado y nos dan 5 posibilidades con las que vamos a llevar el aire de los 150 a los 300. El primero de los dispositivos, el caso 1, era utilizar una bomba de calor reversible. ¿Se acuerdan lo que era una bomba de calor? ¿Cuál era el negocio de la bomba de calor? ¿Por qué la gente compraría una bomba de calor? La bomba de calor lo que hace es, al igual que los ciclos frigoríficos, de hecho es una máquina frigorífica, es establecer un flujo de calor en el sentido inverso al natural, ¿no? Nosotros fíjense que vamos a utilizar un calor extraído de la atmósfera y que una parte de esa energía va a ser la responsable de elevar la temperatura de 150 a 300, ¿no? Es como que el calor, en realidad, ustedes piensen que si esto inicialmente está a 150 grados, va a querer salir del sistema e irse a la atmósfera. Entonces la bomba de calor toma el calor de la atmósfera, Q2 vamos a llamarlo, y lo vuelca acá. Ahora, todo esto no es gratis porque a la bomba de calor hay que darle un trabajo. Es una bomba de calor reversible. Eso es algo importante que nos dice el enunciado, porque fíjense que una de las primeras cosas que nos pide el enunciado es calcular la generación de entropía, o la entropía generada. En este caso, ¿cuánto vale? Ya sin hacer ninguna cuenta. ¿Volvió Leandro? 0. Vale 0, ¿no? Sí, Fede, exactamente. sí, entré de la computadora. Ah, genial. ¿Estás viendo bien? Lo veo un poco pixelado, pero veo igual. Ah, ¿querés probar eso que decía Juan? Sí, ya lo probé, pero mejora poco y nada. Uy, bueno. Igual lo vamos a subir, así que lo vas a tener disponible de todas formas. Dale, gracias. La entropía general la pusimos ya rápido sin hacer ninguna cuenta porque nos dice que la bomba de calor es reversible. Y para que sea reversible la bomba de calor, no solamente tiene que ser reversible el ciclo, todo lo que está operando acá adentro, sino que también las interacciones con las fuentes tienen que ser reversibles. Para que sea reversible, tiene que ser reversible todo. Entonces, el SG en todo el proceso acá es 0. Obviamente estamos en el mundo teórico ideal. Vamos a, al igual que en todo problema que ustedes venían haciendo anteriormente, empezar con la selección del sistema. Nosotros lo que proponemos en este caso es tomar este sistema para analizar el proceso. Tiene una ventaja tomar ese sistema. ¿Alguien se da cuenta cuál es la ventaja? Fíjense que si tomo ese sistema, no sé si se llega a ver, las únicas dos interacciones que tiene nuestro sistema con el medio son este trabajo que entra al sistema y este calor que entra al sistema.
¿Qué ventaja le encuentran a tomar este sistema por sobre, por ejemplo, haber cortado acá, ¿no? Y que sea este calor el que entra al sistema. Hay una que creo que es bastante fácil de verla, que tiene que ver con la forma en la cual se transfiere este calor. Este es un calor que viene de la atmósfera. Es un calor que viene a temperatura, viene de una fuente, ¿no? Porque la atmósfera la podemos pensar como una fuente. Es decir, se transfiere a temperatura constante, ¿no? Y eso, en el segundo principio van a ver que simplifica un poquito los números. Exactamente, como dice Lautaro acá, justo lo enganché ahí en el chat. La T de la fuente. Exactamente, es constante. Eso va a ser una ventaja. Bien, vamos a empezar en orden. Planteando el primer principio. No sé si... Me quedé pensando porque no sé si tiene mucho sentido hacerlo, ¿no? Pero yo digo porque en realidad como ahora estamos viendo exergía. Bueno, pero sí, vamos a hacerlo. No me acuerdo de la mañana si lo hicimos. Pensando que este es el sistema. Balance de energía es delta U total del sistema igual a Q total intercambiado en el proceso 1-2 menos trabajo total intercambiado en el proceso 1-2. Delta U del sistema va a ser el delta U del aire más el delta U de la bomba de calor reversible. ¿Qué tienen para decir del delta U de la bomba de calor reversible? ¿No? ¿Experimenta variaciones de energía interna en el proceso? No. Exactamente. La respuesta es no. ¿Y por qué? ¿Por qué no experimenta delta U la bomba de calor reversible? Y porque es un ciclo. Exactamente. No sé quién lo dijo, pero lo dijo con toda la razón. ¿Quién habló recién? Yo, Andrés. Andrés, excelente. Excelente, es por eso, sí. Como opera de manera cíclica, no cambia ninguna propiedad, ¿no? Porque acuérdense que todo está siempre volviendo al mismo valor del que parte. Entonces nos queda que... yo le puse nombre al Q, acá se llama Q2 justamente. El delta U del aire va a ser Q2 menos L. En principio, bueno, el delta U del aire lo podemos saber. Porque el delta U del aire, como en todo el proceso se comporta el aire como un gas ideal, lo podemos pensar como M del aire por CB por T2 menos T1. T2 y T1 son datos del enunciado, CB es el CB del aire, 0,72 kJ por kilogramo Kelvin, y la masa, bueno, la masa si bien no la conocemos, la podemos sacar de esta ecuación de acá, ¿no? Presión inicial por volumen sobre R particular del aire, T inicial. Es decir, en el estado inicial tenemos toda la información necesaria para poder calcular la masa. Calculamos la masa y todo lo que necesitamos para sacar el delta U del aire. Así que el delta U del aire lo conocemos. Pero no conocemos ni calor, ni Q2, ni L. ¿Qué sugieren hacer acá para hallar Q2 o L? ¿Tenemos alguna otra herramienta disponible además del balance de energía? ¿Vas al supermarket o no? Sí, pero Porque fíjate que el supermachete está lleno de ecuaciones para gas ideal, pero... Fede, ¿no puedes hacer el balance de entropía del excelente, sistema? excelente. ¿Quién lo dijo? ¿Damián? Damián, sí. Excelente, Damián. Sí. Es exactamente eso. Borro esto, total, ustedes ya saben que... No, el intríngulo ahora lo tenemos con calcular alguna de estas dos cosas. Esto ya sabemos que sale. Como bien dice Damián, la otra gran herramienta que tenemos disponible es el balance de entropía. Lo planteamos de manera general. Fíjense la expresión que usamos cuando estamos trabajando con sistemas cerrados, ¿no? Hemos visto en los trabajos prácticos que han utilizado también esta forma de expresar los balances para sistema abierto. Eso no está muy bien. Por criticar, me confundí. 1, 2, diferencial de Q sobre T más SG. Esta forma de escribir el balance solamente es útil para sistemas cerrados, ¿no? Porque acá fíjense que en ningún lado se observa el ingreso ni el egreso de masa. Y todo es de un proceso que opera entre un estado 1 y 2, procesos que tienen inicio y fin, proceso de sistema cerrado, no del sistema abierto operando en régimen permanente. Lo quería decir porque era uno de los
errores. No es tan grave, ¿no? Pero bueno, era uno de los errores más comunes que vimos en los TP2. Bien. Esta es la expresión general. ¿Cómo la adaptamos acá a nuestro caso particular? Delta S del sistema es delta S del aire más delta S de la bomba de calor. Como ustedes ya saben, la bomba de calor opera cíclicamente, su delta S es 0, porque S es una propiedad, y esto trabaja de manera cíclica. Entonces el delta S es solamente el delta S del aire. Lo mismo pasaba con la energía interna. Vamos al segundo miembro. Si quieren ya lo ponemos acá, que este delta S va a ser solo el del aire. Segundo miembro. Bueno, acá hay uno que ya sabemos que lo podemos desestimar. La entropía generada era una condición del enunciado que era un proceso reversible. Y acá es donde viene la cuestión que se hacía un tanto más fácil con esta elección del sistema, que bien lo había comentado Lautaro al principio. Este es un calor que durante todo el proceso se transfiere a temperatura constante. La temperatura de la frontera por la cual entra este calor todo el tiempo tiene la misma temperatura, que es la temperatura ambiente. Entonces, esta integral es muy fácil de resolver porque el 1 sobre t sale de la integral y queda la integral de 1 a 2 de diferencial de q sobre t. Y eso es q sobre t directamente. Todo q2 sobre t, que en este caso es t0, ¿no? Lo pongo con t mayúscula porque siempre acá va en Kelvin. Bueno, y delta S del aire, ¿cómo lo hallamos? Con la de los logaritmos. Exactamente. Nico, ¿no? Sí, sí. Excelente, Nico. Con la de los logaritmos. Había 3 versiones, ¿no? Siempre que el proceso sea a volumen constante, conviene usar esa que decía CB. Yo no sé si están viendo ahí. Lo tapo yo. CB, logaritmo natural, T2, T1, menos R, particular, logaritmo natural, no importa que quede mal porque lo vamos a ahorrar, B2, B1. Esta estaba piola porque si el volumen permanece constante, esta segunda parte de esa ecuación se va y nos queda solamente esto. Entonces, la variación de... bueno, acá tendría que multiplicar por la masa, ¿no? Porque esto nos va a dar en entropía específica. La masa del aire que ya la tenemos calculada, lo dijimos hoy, por CB por logaritmo natural de T2, T1. Y esto va a ser el delta S del aire. Bueno, tenemos delta S del aire, tenemos T0, sacamos Q2 y nos lo traemos acá al primer principio. Y eso nos permitiría sacar el L, ¿no? Así que al momento conocemos cuánto vale Q2. No hacemos las cuentas porque no sé si tiene tanto sentido perder el tiempo con los números, ¿no? Pero ahí nos podríamos hallar ya tranquilamente Q2 y L. Vamos ahora sí a la parte más importante. Lo que nos convoca. El querido, en realidad no sé por qué es querido, el odiado balance de exergía. Lo hacemos por única vez nada más, ¿no? Vamos a aplicar hacer la ecuación general. Después van a ver que lo podemos ir con un poco más de celeridad. Variación de exergía del sistema viene dado por la exergía que acompaña al calor, a las transferencias de calor, menos la exergía que acompaña al trabajo, menos T sub 0 SG. Sigo acá abajo porque me quedé sin lugar. La expresión general del balance de exergía para sistemas cerrados. Lo que dijimos hoy en el pequeño repaso que sí. Esto es P0, perdón. Y bueno, vamos a ver qué nos queda de toda la expresión general acá en nuestro caso en particular. Delta de exergía del sistema es delta de exergía del aire más delta de exergía de la bomba de calor, ¿no? Porque en nuestro sistema hay dos cosas. La bomba de calor opera cíclicamente, con lo cual todas sus propiedades, los delta de sus propiedades es 0. Lo mismo que dijimos para la energía interna, lo mismo que dijimos para la entropía, lo decimos ahora también para la exergía. Nos queda solamente la variación de exergía del proceso 1-2 del aire. Este primer miembro, delta de exergía del aire. Ok, segundo miembro. Transferencia de exergía que acompaña el calor. ¿Hay o no hay en este proceso? ¿Qué me dicen? ¿O qué nos dicen? ¿No? Estamos evaluando este término del balance. ¿Cero? ¿Porque las temperaturas son las mismas? Exactamente. Excelente, Damián.
Muy bien. Cuando observamos esta ecuación de acá, vemos que este calor que ingresa al volumen, al sistema, su temperatura de frontera es T0. Este TF de acá, que es la temperatura de frontera, es T0 porque viene del ambiente, viene de la atmósfera, que está a T0. Entonces nos queda 1 menos T0 sobre T0, que es 1. 1 menos 1, 0. Conclusión, y esto es importante. Pedro, Sí. discúlpame, el balance de exergía de la bomba de calor se anulaba por lo mismo que estábamos hablando, porque es cíclico. Exactamente, el delta de exergía de la bomba de calor es 0 porque el proceso opera de manera cíclica. La bomba de calor en sí no está ni aumentando su exergía ni disminuyéndola, porque el proceso dentro de la misma es cíclico. Es algo que está siempre haciendo lo mismo. ¿Se entiende? No es que acumula exergía o desacumula, ni energía ni entropía, ¿no? Siempre vale, en toda esta serie de dispositivos que uno puede encontrar acá, siempre vale lo mismo. No se infla ni se desinfla, por decirlo de alguna forma. No se queda con nada, digamos, ¿no? Opera cíclicamente y todo lo que recibe, para algún lado lo saca. Ahí está. Gracias, Fede. No, por favor, gracias a vos por la pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, ¿en qué estábamos? Sí. Este término, que se hizo 0, todo calor que venga del ambiente o que vaya hacia el ambiente se va a hacer 0 por esta cuestión. Todo calor transferido hacia la atmósfera o que viene de la atmósfera no transfiere exergía. Esto es importante, no transfiere exergía. Es un calor que no tiene ningún valor exergético, ¿no? En el balance no transfiere exergía. Bueno, esto tiene sus consecuencias y vamos a hablar mucho de esto. Más adelante con ciclos también se puede hablar mucho de esto. Vamos a la otra forma de que un sistema gane o pierda exergía. La exergía que acompaña al trabajo. ¿Hay en este caso? Sí. Tenemos un trabajo que entra. ¿Hay trabajo de dilatación? ¿Este P sub 0, B2, B1 cambia el volumen del sistema en todo el proceso? No, no cambia ni el volumen del aire ni el volumen de la bomba de calor. Entonces, de toda la exergía que acompaña a la transferencia de trabajo es el trabajo, justamente, coinciden, porque no cambia el volumen del sistema. L quedó, lo remarqué porque quedó, este no lo taché, el menos L. Y menos T sub 0 SG, ¿tenemos o no tenemos? No, lo dice el enunciado, es reversible, estamos en el mundo ideal. Bueno, fíjense qué condensado quedó todo. Porque en el primer miembro nos quedó delta de exergía del aire solamente. Igual a menos L. Esto es lo que nos dice el balance de exergía. El trabajo es un trabajo que entra al sistema. Es un trabajo negativo, según nuestra convención de signos. El negativo, por entrar, más el negativo se hace positivo, digamos. Es menos L. Esto es algo positivo. Y coincide con la ganancia de exergía del aire. ¿Se acuerdan la ganancia de exergía del aire, cómo la podemos calcular? ¿Se acuerdan que la exergía se podía expresar con unas propiedades? Nosotros hoy, eso no me di cuenta, ¿no?, de agregarlo. En el repaso teórico que hicimos, habíamos visto cómo se desarrollaba esto, ¿no? Exergía 1 para un sistema, ¿no? ¿Se acuerdan de esa ecuación que era U1 menos U0 más P0 por B1 menos B0, qué sé yo? Bueno, imagínense que tenemos toda esa ecuación calculada para el estado 1 y toda esa ecuación también calculada para el estado 2, porque acuérdense que esto es delta de exergía, es lo mismo que poner, avísenme si no se ve, si tapo algo, es exergía 2 menos exergía 1. Agarramos esa ecuación, lo calculamos para 1, después para 2, y las restamos. Cuando hagan eso, se van a encontrar con lo siguiente, con que un montón de cosas se van a repetir, tanto para la exergía calculada en 2 como para la exergía calculada en 1. Y esto les va a terminar quedando así. Les digo porque después cuando vean un delta de exergía de cualquier sustancia pura, lo van a poder expresar así. U2 menos U1 más P0, B2 menos B1 menos T sub 0
S2 menos S1. ¿Vamos bien? Bueno, de todo esto, incluso se simplifica esto. Acuérdense que el aire no cambia su volumen. Y nos queda que la variación de exergía del aire es U2 menos 1 menos T sub 0, S2 menos S1. U2 menos 1 ya lo teníamos calculado del primer principio que lo borré. ¿Se acuerdan que era MCB por T2 menos T1? Esto está calculado, esto lo sabemos. Es el delta de U, ya lo calculamos en el primer principio. Lo tenemos. Y el delta de S también lo habíamos calculado en el segundo principio. Lo tenemos. Así que conocemos cuánto es la variación de exergía del aire. Si la comparamos con el... Fede, Sí, adelante. escúchame, yo me perdí en por qué quedó T sub 0 y sobre T sub 0. ¿Eso es porque es de frontera? ¿Por eso queda la temperatura igual? Claro, exactamente. T sub 0 siempre está en la ecuación. Es la fórmula así, ¿no? Claro, Y abajo abajo va era la T de T. frontera, que en este caso Eso. es T0. Digamos, acá Ah, estamos a T0. O sea, es un calor que ah, viene de la atmósfera, viene de una parte de la frontera que está a T0, que está en contacto con la atmósfera, digamos. listo. Sí. Listo. Gracias. Igual, Mari. Sí, Marisol. Sí, Marisol, exactamente. Acordate que todo calor que venga de la atmósfera o vaya a la atmósfera, te va a pasar siempre esto. Entonces hay que estar atento de esto, ¿no? De calores que vienen de la atmósfera o se ceden a la atmósfera, ¿no? Cuando vayas al balance, ahí ya tranquilamente se pueden tachar. Ahí listo, gracias. Excelente. No, gracias a vos por la consulta. Perdón, Fede, una consulta. Sí, adelante. Ese término significa que por más calor que entre de la atmósfera, no va a aportar energía de calidad, por más que sea un montón o poco. Exactamente. Muy buena tu declaración. Es así. Uno puede tener una cantidad enorme de calor, pero si ese calor se emite a la atmósfera y la temperatura a la cual se emite es la temperatura atmosférica, si bien es una enorme cantidad de energía, no tiene exergía. No hay forma de transformarlo en algo útil. Eso se relaciona con cosas que son intuitivas por ahí en algún punto. Ustedes piensen que no es calor, no es lo mismo, ¿no? Pero la energía térmica que posee la atmósfera es enorme, ¿no? Porque la atmósfera terrestre tiene una masa de aire que es enorme. Pero ustedes pueden sacar jugo de esa energía térmica, poner una máquina térmica que extraiga energía térmica en forma de calor de la atmósfera y convertirla en trabajo útil. Y la verdad es que no, porque si eso fuese así, nos quedamos sin... o sea, se nos cae a pedazos la termodinámica. No se puede, ¿no? El segundo principio lo impide. Si bien la atmósfera tiene un montón de energía térmica, no tiene exergía, ¿no? Acá pasa algo parecido. Podemos tener disponible un montón de calor, pero si ese calor no tiene una temperatura o se transfiere a una temperatura que no sea distinta a la temperatura atmosférica, no aporta exergía, no acompaña ninguna transferencia exergética. O sea, Fede, disculpa que te corte. Sí, no, Mientras por favor, Marcelo. la variación de temperatura al rango haya, está bien decir que mayor exergía puedo obtener. Excelente, Marcelo, excelente. ¿Cómo andás, Marcelo? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos, Fede? Bien, qué grande. Sí, está muy bien. Mientras mayor sea la temperatura, de hecho hay una explicación muy linda de Shapiro que habla de esto justamente, de cómo los procesos a alta temperatura, esas transferencias de calor tienen mucha exergía, ¿no? Con temperaturas cuyas transferencias son a temperaturas muy distintas de la temperatura atmosférica y conforme uno va adaptando para aplicaciones y lo va consumiendo, hay siempre pérdida de exergía. Así que sí, la respuesta es sí. Después por ahí si queda tiempo lo vemos porque es interesante desde el punto de vista teórico. Mientras mayor sea la temperatura a la cual se transfiere el calor, mayor es la exergía que transfiere ese calor. Muy bien, Marcelo, excelente. Bueno, nos habíamos quedado acá, habíamos desarrollado por completo el balance de exergía y nos queda
el final, digamos, plantear el rendimiento exergético. Lo voy a escribir acá, perdonen la desprolijidad, pero no disponemos de mucho espacio. Rendimiento exergético. Siempre utilizamos la letra eta para los rendimientos, le ponemos la X ahí para que se entienda que se habla de exergía, o EX o la X. Como denominador tenemos que encontrar algún término del balance de exergía que consideremos que sea la puesta en juego, la consumida. Y como numerador, algún término del balance de exergía que consideremos producida, que es lo que queríamos lograr. ¿Qué es lo consumido acá en este proceso? ¿Qué tuvimos que poner? ¿El trabajo? Excelente, excelente. Es el trabajo. Fíjense que son siempre algún término del balance. Nuestro balance le quedaron dos términos nada más, este o este. O era el trabajo o era la ganancia de exergía del aire. Joya, lo consumido es el trabajo. ¿Y qué es lo producido? Bueno, ya incluso hasta por descarte, pero si lo razonan tiene mucho sentido, es la variación de exergía del aire. Esto es lo que queremos lograr. La variación de exergía del aire es lo que queremos lograr. ¿Cuánto vale ese rendimiento exergético? Miren el balance, si no. Capaz que eso le... ¿Cuánto vale? 1 te va a valer. Excelente. Excelente. Vale 1. Porque así lo está mostrando el balance de exergía. Todo el trabajo que entra al sistema va a parar como ganancia de exergía del aire. ¿Cuánto se llevan el resto de las cosas? Las irreversibilidades, las pérdidas, nada. Es un proceso reversible. Vale 1. Excelente, lo muestra acá, muy bien. Suele pasar eso, ¿no? Que cuando los procesos son reversibles, los rendimientos exergéticos valen 1. Bueno, ¿se entendió más o menos? El primero, créanme que los otros van a ir un poco más fluidos, me parece. ¿Alguna duda que haya quedado colgada de acá? ¿O algún comentario que quieran hacer? Si no, ya vamos directamente al caso 2. Bueno, excelente. Vamos al caso 2 entonces. Borro. Esto no, ya no se cumple. Ya no tenemos la bomba de calor. Ahora, lo que utilizábamos para lograr lo mismo, el calentamiento del aire, va a ser una fuente de calor que está a 800 Kelvin. ¿Vamos bien? El resultado del proceso es el mismo. Agarramos el aire y hicimos que el aire sufra el mismo proceso. Lo que cambiamos fue el dispositivo, ¿no? Ahora estamos utilizando una fuente de calor a 800 Kelvin. Así a ojo nomás, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Que el rendimiento exergético va a seguir valiendo 1 acá en este caso o va a valer algo distinto? Fede, Sí, me parece que va a valer distinto porque va a tener algún tipo de irreversibilidad asociada el excelente. sistema. Excelente, Leandro. Sí, sí, sí. Este es un proceso con generación de entropía porque va a haber una transferencia de calor a una diferencia finita de temperatura. Va a tener generación de entropía, por lo tanto el rendimiento exergético va a dar menor a 1. Excelente. Excelente. Bueno, vamos a ver si los números nos respaldan. Primer principio en este caso. Vamos. Bueno, acá la única interacción entre el sistema y el medio es este calor que entra al sistema. No hay más nada que eso. El primer principio, o balance de energía, nos va a decir, en este caso, que delta de U del sistema, que en este caso acá no hay otra cosa que no sea aire, o sea que el delta U del sistema es el delta U del aire solamente, es igual a, en la forma general decía Q menos L. No hay L, entonces nos queda Q. Esto ya lo sabemos. En el primer caso ya lo calculamos. Vimos que era M por CB por T2 menos T1. Esto da 8.800 y pico. Sí, por si quieren saber el valor, pero bueno, no lo estamos haciendo con valores, sino literal, más bien. Y el calor que entra vale lo mismo. Joya. Ahí se acabó la historia con el balance de energía. Vamos al balance de entropía. Delta de S del aire, el
sistema ahora solamente contiene el aire, es igual a la integral de 1 a 2, el diferencial de Q sobre T, más SG. Bien, delta S del aire, ya lo sabemos, ya lo tenemos calculado en el caso anterior, lo tuvimos que calcular en el balance de entropía del caso anterior. Vamos al segundo miembro entonces, este ya lo tenemos. ¿Se acuerdan que era M, CB, logaritmo natural T2, T1? Este término de acá, la transferencia de entropía que acompaña el calor, ¿cómo se calcula? ¿Podemos sacar la T fuera de la integral? No. No, porque sí, adelante, esa, Nico. la transferencia esa de calor no es ahora a temperatura constante, ¿puede ser? O sea, la temperatura de la frontera del sistema. Bien. Nosotros estamos viendo un calor que viene de una fuente y la fuente siempre tiene la temperatura constante. Entonces podemos hacer... se puede armar una discusión interesante acá, porque piensen lo siguiente. Nosotros lo que hacemos es extender un poquito la frontera del sistema para que la temperatura que estemos considerando sea la temperatura de la fuente. ¿Se entiende? Entonces, acá tenemos una frontera donde es piola ver pasar el calor, porque el calor, si estamos pegados acá a la fuente, pasa siempre a 800 Kelvin. O sea, como corolario de todo lo que estamos diciendo, siempre que haya calor que viene de una fuente o va hacia una fuente, esta T que ponemos acá es la T de fuente. Y la sacamos de la integral. Pero yo creo que vos lo que decís, Nico, viene por este lado, porque vos por ahí estás mirando la frontera en este punto, y en este punto ya en el aire, y el aire pasa de 150 a 300, ¿no? Hay un cambio de temperatura. Entonces, lo que hacemos ahí es medio una simplificación. Y es una simplificación. Pero sí. Pero quédense con eso, de que siempre que haya una fuente, calor que va a una fuente o viene de una fuente, acá se pone la T de fuente y se saca de la integral. Entonces acá nos Listo, queda... gracias, Fede. No, gracias a vos, Nico. Q sobre T, que en este caso es la T de fuente. Es más, para que no queden... Uy, Virginia me va a matar. Para que no queden dudas, acá ponemos 800 Kelvin. ¿Vamos bien? Este dijimos que ya lo sabíamos, lo teníamos calculado del caso 1. Este vale lo mismo que el delta U, lo sabemos. Bueno, lo único que queda es despejar el SG. Bueno, vayamos entonces al balance de exergía. A ver si lo puedo llegar a meter acá. Sería bueno no borrarlo. Balance de exergía. El delta de exergía del sistema, en este caso es solamente el aire. Ya discutimos cómo se calculaba esto. ¿Se acuerdan que quedó solamente U2 menos U1 menos T sub 0 S2 menos S1? Esto. Es igual. La exergía que acompaña al calor. ¿Tenemos? Sí. Ahora sí, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Integral de 1 a 2 de 1 menos T sub 0 sobre T de fuente, pero la T de fuente ahora es 800, no es más T0 por diferencial de Q. Lo bueno es que si bien ya no es más T0, es constante. Entonces todo esto puede salir de la integral. Y nos queda algo así. 1 menos T0 sobre... Pongo acá los 800 si quieren así. Ya sabemos que estamos hablando de esa T por Q. Transferencia de exergía que acompaña al calor. Hay. Joya. Transferencia de exergía que acompaña al trabajo. No hay. El sistema no intercambia trabajo. Y nos queda el menos T sub 0 SG. Sí, este hay. Este lamentablemente hay porque es un proceso con generación de entropía. Bueno, el balance de exergía tiene tres términos ahora. La ganancia de exergía del aire, la transferencia de exergía que acompaña al calor y la destrucción de exergía. Vayamos al rendimiento. Rendimiento exergético. ¿Cuáles de los términos del balance o cuál de los términos del balance van a considerar producido?
acá arriba, como ganancia, como lo que querían lograr. ¿El delta de exergía del aire? Excelente, Nico, ¿no? Sí. Sí, porque esto siempre va a ser lo mismo para los 5 casos. En los 5 casos lo que se quiere lograr es que el aire pase de 150 a 300. Entonces, el numerador siempre va a ser la ganancia de exergía del aire. Que, recuerden, era U2 menos U1, menos T sub 0, S2, S1. Joya. Esto nunca va a cambiar. Lo que sí vamos a estar discutiendo caso a caso es lo que va acá abajo. ¿Qué ponemos acá abajo? ¿Qué se gastó? O sea, ¿cuál de los términos del balance es la exergía consumida? Esta ya supimos que era la producida. Se gastó el calor, pero si no se puede poner calor, no sé. Exactamente. Está muy bueno lo que dice Damián. Lo que se gastó para calentar, para lograr el proceso, es el calor, pero no se puede poner calor, porque en el rendimiento exergético solamente van términos de exergía. El calor no es exergía, pero esto, todo junto, incluyendo el 1 menos T sub 0 sobre los 800 Kelvin, todo esto sí es exergía, es la exergía que acompaña el calor, ¿se entiende? Entonces acá abajo lo ponemos todo, entero. 1 menos T sub 0 sobre 800 por Q. Error muy común acá es poner solamente Q, porque Q solo no es exergía. Q multiplicado por este factor 1 menos T sub 0 sobre 800, eso sí es exergía. ¿Se entiende? Lo que uno ponga arriba o abajo tienen que ser términos del balance. Esto vamos a Fede, Sí, adelante. una consulta. ¿Es eso que el 1 menos T0, T sub 0 sobre la T de fuente, eso era el rendimiento térmico? Sí, se asemeja bastante a un rendimiento térmico, sí. Porque pensá que, por la definición de exergía nomás, como la exergía es el máximo trabajo teórico de la interacción mutua hasta alcanzar el equilibrio del sistema de interés con el ambiente, lo mejor que podés hacer, teóricamente, para sacarle trabajo a un calor, es ponerle una máquina térmica de Carnot, ¿no? Entonces, por eso, ahí aparece el rendimiento de la máquina térmica de Carnot. Muy buena apreciación, Nico. Ah, listo, gracias. A vos. Excelente. Bueno, bien. Y bueno, esto va a tener un valor numérico menor a 1, como bien advertía Leandro al principio. Piensa en lo siguiente. Bueno, acá quedó un poco desprolijo, ¿no? Pero lo que ustedes están poniendo, que es el calor que está entrando al sistema, que es lo que están poniendo, se utiliza para dos cosas. Por un lado, para que el aire gane exergía, para la ganancia de exergía del aire, y por otro lado, imagínense que esto lo pasamos sumando al primer miembro, para suplir la destrucción de exergía. O sea, toda la exergía que entra con el calor va a parar a dos lados. A la ganancia de exergía del aire y a la destrucción de exergía. ¿No? Como que no es un proceso perfecto. Una parte de esa exergía la estamos perdiendo. ¿Vamos bien? Pasamos al caso 3. Fede, Sí, adelante. tengo una duda. En el balance de entropía, Sí. en la parte de T de fuente, ¿siempre va T de fuente caliente? La T de fuente que acompaña este calor. El calor, en realidad. Pensá que puede haber más de uno también. O sea, Claro. si hubiese otro calor que estuviera saliendo por acá y ese otro calor que está saliendo se cede a una temperatura distinta, acá vas a tener otro término con otro calor dividido por otra temperatura de fuente distinta. ¿Se entiende? Es la temperatura de fuente por la que entra el calor o por la que sale el calor. Por eso yo marcaba este punto acá, ¿no? Este punto está entrando en una región de la frontera donde la temperatura es esta y no otra. Gracias. Y teniendo en cuenta que hay una irreversibilidad asociada, Sí. ¿no se estaría escapando un calor? ¿Un Q2? No depende de eso. No, la irreversibilidad no tiene que ver con eso. Tiene que. O sea, no tiene que. La irreversibilidad no implica que haya calores que salgan. Implica que el proceso no es reversible, que quedó alguna historia, ¿no? Que si uno intentaría volver todo hacia atrás, va a quedar alguna historia en algún lado. Es decir, uno podría al aire
ponerlo en contacto con otra fuente, lo que sea, y volverlo al estado inicial. Sí, el sistema puede volver al estado inicial, pero en el universo, en el medio, va a quedar historia de lo que pasó. Va a quedar algo que no vamos a poder restituir a su estado inicial. Va a haber una irreversibilidad. Es más conceptual y teórico, ¿no? Y está... O sea, se desprende del segundo principio. Pero bueno, acuérdense que nosotros les decimos siempre que tengan bien presente cuáles son las causas de reversibilidad, ¿no? Que presenten todos los procesos reales. Resistencia eléctrica, fricción, viscosidad, no sé, hay un montón. Podemos estar un rato largo mencionando, ¿no? Influencias magnéticas, no sé, hay un montón de cosas que pueden hacer que un proceso sea irreversible. No importa, tiene que ver con eso más, Leandro, no con los calores que entran o que salgan. Siempre que haya un proceso, una transferencia de calor o una diferencia finita de temperatura, también es una causa de reversibilidad. Como otra cosa, ¿no? Dale, gracias, Fede. No, gracias a vos. Vamos a plantear el caso número... El número 3. El número 3 era lograr el mismo proceso de calentamiento de aire, pero esta vez lo que vamos a utilizar es una resistencia eléctrica. Bueno, una cuestión que la discutimos hoy en la mañana también y la vamos a mencionar ahora. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos el primer principio y teníamos una resistencia eléctrica, ¿no? Que nos permite que entre acá un trabajo eléctrico por efecto Joule, acá se disipa todo ese trabajo eléctrico como calor y el aire, bueno, recibe su calor que necesita para elevar su temperatura de 150 a 300 grados Celsius. Cuando evaluamos este proceso en términos del primer principio, decir que lo que entra es calor a la resistencia eléctrica, perdón, trabajo a la resistencia eléctrica y dejar la resistencia dentro del sistema, era lo mismo que pensar que la resistencia no forma parte del sistema y lo que entra es un calor que cede la resistencia, ¿no? Eso solamente para el primer principio. Porque en el segundo principio, si lo que efectivamente se tomó del universo es un trabajo eléctrico, eso tiene que quedar reflejado. Si no, estamos mintiendo, ¿entiende? Porque el segundo principio evalúa la calidad de la energía. Entonces, si en el universo se gastó un trabajo eléctrico para llevar adelante el proceso, eso hay que hacerlo notar. Entonces, no podemos cambiar esto por un calor. Más allá de que en magnitud valgan lo mismo, ¿no? Porque toda la energía que entra acá en forma de calor, en definitiva, perdón, que entre por acá en forma de trabajo, en definitiva va a terminar transfiriéndose en forma de calor acá, ¿no? Va a fugar de la resistencia en forma de calor. Pero 10 kilojoules de trabajo son 10 kilojoules también cedidos acá en forma de calor. La cantidad es la misma, pero la calidad es distinta. Entonces, si en el universo lo que se utilizó fue un trabajo, acá lo tenemos que hacer notar, de alguna forma, ¿no? Entonces, como regla general, les digo, para que nunca le pifien, siempre que haya una resistencia eléctrica, lo que entra al sistema es trabajo, y la resistencia queda dentro del sistema, ¿no? Ya que el segundo principio no les deja decir que lo que entra es un calor, vamos a decirles que siempre consideren que lo que entra es trabajo. Y listo. Se acabó. Bueno, primer principio, balance de energía. Rápidamente. Van a ver que esto va como chifle ahora, pues ya tenemos casi todo resuelto. El delta de U es el delta U del aire. El sistema... perdón. Aire más delta U de la resistencia. Me va a entrar acá. Perdón. Vamos de vuelta. Delta U es delta U total del sistema. En este caso, como lo que entra es trabajo, la resistencia forma parte del sistema. Y delta U del sistema queda delta U del aire más delta U de la resistencia. ¿Qué tienen para decir del delta U de la resistencia? Creo que el enunciado hace una mención al respecto. Les dice que la resistencia no cambia de temperatura, ¿no? No sé exactamente con qué palabra lo dice. ¿No es porque opera en régimen? Claro, dice que está en régimen, exactamente. Exactamente. Nos dice que está en régimen, quiere decir que no cambia ninguna propiedad de la resistencia, incluida la temperatura, incluida la energía interna. No aumenta la energía interna. Es decir, la resistencia ya está en régimen, no va a chupar energía para calentarse ella misma, como puede ser
el transitorio que tiene que superar ni bien la conectan. No, eso ya pasó. O otra cosa que se podría pensar es que es tan chiquitita que es insignificante la energía interna que pide, perdón, la variación de energía interna comparada con la variación de energía interna del aire. Bueno, el enunciado le dice que está en régimen, eso es 0. Y esto tiene que ser igual a Q menos L. Q no hay, por todo lo que discutimos recién, solamente queda menos el L eléctrico. Dos términos quedaron. Delta U del aire, que ya lo tenemos calculado, del primer caso, ¿no? Ya lo sabemos, MCB delta de T, igual a menos L eléctrico. Joya, no hay demasiado misterio en el primer principio. Vamos al segundo principio. Balance de entropía. Delta S del sistema, el sistema es el aire más la resistencia, por la misma razón que discutimos recién, solamente nos vamos a quedar con el delta S del aire, porque la resistencia ya está en régimen, es igual a la transferencia de entropía que acompaña al calor. No hay calor, listo, no hay calor, entonces directamente SG. El delta de entropía del aire es igual al SG. Delta de entropía del aire lo tenemos calculado ya también desde el primer caso. Tampoco hay mucho misterio acá en el balance de entropía. De hecho, cosas que ya han hecho, ¿no? En otros ejercicios anteriores. Vamos, sí. Ahora, el balance de entropía. De exergía. Estén atentos a mi dislexia. Si digo algo cambiado, me avisan. Balance de exergía. Delta de exergía del sistema, que en este caso el sistema es aire más resistencia, pero por lo mismo que dijimos también con entropía y con energía interna, nos va a quedar solamente el delta de exergía del aire. De la resistencia ya sabemos que es 0, está en régimen. Igual, exergía que acompaña al calor no hay. Exergía que acompaña al trabajo sí, el trabajo eléctrico. Y se acuerdan que era menos, el término total era menos L, menos P sub 0, B2, B1. Bueno, pero no cambia el volumen, así que solamente nos queda menos L eléctrico acá. Menos T sub 0 SG. Bueno, de vuelta estamos ante un balance de exergía que tiene 3 términos. Aumento de exergía del aire, el trabajo eléctrico y la destrucción de exergía. Planteemos el rendimiento, lo pongo acá arriba así se ve mejor. Habíamos dicho que lo que va como numerador era siempre lo mismo. Lo que queremos ganar es esto, el delta de exergía del aire. Eso va a ser siempre lo mismo. ¿Qué ponemos como numerador ahora? Bueno, ¿qué dicen? Trabajo eléctrico, ¿no? Sí. Excelente. Trabajo eléctrico. Bueno, podemos hacer un análisis similar al que hicimos con el caso anterior. Si menos T sub 0 es G, lo pasamos al primer miembro, nos queda delta X del aire, delta de exergía del aire, más T sub 0 SG, todo sacado del trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico se utiliza para dos cosas, para aumentar la exergía del aire y para cubrir la destrucción de exergía. Esto nos va a dar, bueno, hoy lo habíamos visto, Juan, ¿no? Que numéricamente daba muy parecido, ¿no? ¿Era este? No. Era este comparado con el de que la resistencia no estaba en régimen, ¿verdad? Está bien, claro, el que viene a continuación. Claro. Claro, ahora lo que va a cambiar es que SG es más grande acá porque no está el término Q sobre T, y entonces el numerador del rendimiento da un poquito más chiquito porque tiene menos de 0 SG o delta S. Claro, excelente. Sí. ¿Se entiende este caso? No era muy complicado tampoco, ¿no? Porque nos quedó también un balance de exergía con 3 términos y fue fácil darse cuenta cuál era el consumido y cuál el producido, ¿no? ¿Seguimos? Borro. Bueno, eso. Perdón, Fede. Sí, adelante. En este caso de la resistencia, el rendimiento exergético es más bajo, ¿no? que el caso anterior de la fuente de calor. Bien, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué tendría sentido? ¿Que sea más bajo o más alto? Nosotros el resultado es el mismo. Llevamos el aire de los 150 grados Celsius a los 300. En un caso lo pudimos hacer con calor
y en otro caso lo hicimos con trabajo. ¿Cuál piensan que es más irreversible? ¿Fue más costoso para el universo? Dicho de otra forma, ¿cuando usamos trabajo o cuando usamos calor? ¿Cuándo fue más costoso para el universo? ¿Cuándo le salió más caro al universo, digamos? Cuando usas Con trabajo. el trabajo. Exactamente, cuando usamos trabajo. Exactamente, en el segundo caso. Entonces la irreversibilidad en el segundo caso tenía que ser más alta. Y una forma de verlo era si uno compara los dos balances de entropía. Ahí creo que salta rápidamente. En el caso anterior, les quedaba algo así. Delta S igual a Q sobre T. Lo voy a poner con un poco más de espacio porque no vamos a ver. Era Q sobre T, T de fuente que era 800, más SG. Era un calor que entraba. Calor que entraba es positivo. Entonces esto es positivo. Pasado al primer miembro les queda delta ds menos Q sobre TF igual a SG. Y en el segundo caso, Era todo SG. claro, delta ds era SG. Entonces fíjense la diferencia. En el primer caso, donde habíamos estado la resistencia, tenemos este término que está restando y hace que el SG sea un poquito menor, que en el segundo caso no lo teníamos. Y esto nos está diciendo, porque... mirá, sí, adelante, Leandro. No, algo había dicho Edith como Perdón, que Lautaro. la resistencia eléctrica era como la peor forma no sé cómo expresar, Sí, como el que peor rendimiento tenía. Sí, eso es, desde el punto de vista termodinámico es muy cierto. O sea, lo peor que puede hacer uno, desde el punto de vista exergético, es utilizar una resistencia eléctrica para calefaccionar, para obtener un calor. Porque esto es algo profundo, digamos, no es algo de simple análisis. Pero ustedes piensen que para generar energía eléctrica, acá en Argentina buena parte de la energía eléctrica, en el orden del 70%, la generamos quemando combustible fósil, ¿no? Con procesos que son a altísima temperatura, ¿no? Esa energía eléctrica, de toda la energía que tiene el combustible, es una porción muy chica. ¿Se acuerdan los rendimientos térmicos de las centrales que andaban en el orden del 40%, ¿no? Por encima, por debajo. Una central de ciclo combinado, por ahí llegaba a rozar el 60%, ¿no? Pero una buena parte de la energía del combustible se tira. Y después esa energía ustedes la están utilizando para reconvertirla de vuelta en calor, ¿no? Como que no tiene mucho sentido. ¿Se entiende? Haber quemado combustible para con ese calor o esa energía térmica producir energía eléctrica con un rendimiento del orden del 40%, para esa energía después volverla a convertir en calor. ¿Se entiende? Claro, si vos quemás gas directamente para calentar el agua, estás ahorrándote todo el proceso de... Exactamente. Es más directo, digamos. El calor lo usamos como calor y no lo convertimos en electricidad con un rendimiento paupérrimo para después convertirlo en calor. ¿Se entiende? Desde el punto de vista exergético, está claro que, bueno, acá las ecuaciones lo dicen, ¿no? Desde el punto de vista tarifario no está tan claro, ¿no? No está tan claro. Les digo, hay veces que uno no sabe qué conviene, ¿no? Muchas veces la lógica tarifaria no se rige por la lógica termodinámica, ¿no? Sí, no, yo tengo, en mi casa tengo todo eléctrico y gasto mucho menos yo solo de luz que mi vieja, poner que tiene gas, luz, gasta mucho más ella usando las mismas cosas. ¿Qué compañía tenés, Lautaro? Edenor, de Moreno. Claro, Edenor. Sí, acá nos fajan un poco más con la electricidad. Porque es con cooperativa. Sí, con cooperativa. Nos fajan con Gracias, todo, Fer. digamos. Sí. Pero con... Sí. Bueno, muy bueno esto que salió acá, porque siempre está bueno discutirlo. Volvemos. El caso, ya me perdí de la numeración. Creo que era el 4. Sí, no, el 4, sí. Sí, el 4. Gracias. Acá lo que sucedía era que teníamos una resistencia eléctrica que no está en régimen, sino que tenía una temperatura inicial de resistencia de, ya les digo, si lo tienen ahí a mano me lo cantan, si no. Sí, yo te lo digo. De 200 a 500 varía la temperatura de la resistencia. Te voy a escribir más chico. Sí.
Y la capacidad calorífica de la resistencia es 0,1 kilocaloría sobre grado centígrado. Perfecto. Gracias, Juan. No, nada. Bueno, ¿cómo es el proceso acá en el caso 4? Una sutil diferencia versus el caso anterior. La resistencia no está en régimen, sino que cuando empiezan a darle el trabajo eléctrico, la resistencia está a 200 grados y cuando termina el proceso está en 500. Es decir, alguna parte de todo el trabajo eléctrico que se introdujo acá se lo quedó la resistencia y no lo cedió al aire. Se lo quedó para aumentar la propia resistencia a su temperatura. Por eso nos dan el dato del C, la capacidad calorífica de la resistencia, C mayúscula, para aumentarle 1 grado centígrado. Yo acá puse el cerito que significa centígrado, ¿no? Podría poner Celsius o Kelvin, cualquiera de las escalas centígradas. Para aumentar 1 grado centígrado la resistencia, la temperatura de la resistencia, hay que entregar 0,1 kilocalorías. Esto es C mayúscula, ¿se entiende? Si fuera, no es C minúsculo, no confundir con calor específico, porque calor específico acá tendría que aparecer kilo también, si no. No aparece porque esto es C mayúscula. Ya como que incluye la masa. Si vos querés que esta resistencia, que no me importa, no sé qué masa tiene, no me importa, pero vos querés que aumente 1 grado centígrado su temperatura, dale 0,1 kilocalorías. Eso nos está diciendo este dato. Bueno, balance de energía. Uy, ya estoy... Balance de energía. Delta de U del sistema tiene que ser igual a Q menos L, solamente menos L. No hay Q. ¿Qué podemos decir ahora del delta U del sistema? ¿Por qué está compuesto el sistema? ¿Por solo una cosa? No, ahora también por el delta U de la resistencia. Excelente, excelente. El sistema, al igual que el caso anterior, está hecho por el aire más la resistencia. Pero a diferencia del caso anterior, ahora la resistencia sí experimenta un delta de U. Así que acá no nos tenemos que olvidar el delta de U de la resistencia. Todo igual a menos el L eléctrico. Es decir, todo el trabajo eléctrico se gasta una parte para lograr lo que queremos lograr y otra parte para que la resistencia aumente su energía interna y su exergía también. ¿Cómo sigue esto? Esto ya lo sabemos. Es el mismo de siempre, el delta U del aire. Lo calculamos al principio con el primero. El delta U de la resistencia, ¿cómo lo podemos desarrollar un poquito más? ¿Cómo se calcula la variación de la energía interna? Sí, adelante. ¿Puede ser C por delta T? Excelente. C por delta T. Justamente es la definición del C, ¿no? La energía que hay que dar a la resistencia para que aumente 1 grado su temperatura. Lo multiplicamos por los grados de temperatura que aumente y sabemos cuánta energía incorporó la resistencia y toda esa energía termina como aumento en energía interna. Así que es C por T2 menos T1 de la resistencia. Perdonen la desprolijidad. T1 de la resistencia. Joya. Espectacular. Bueno, esto sale rápido, una cuenta rápida. Acuérdense de que esto pasarlo a kilojoules, ¿no? Así les queda todo en la misma unidad. 0,1 kilocalorías son 0,4187 kilojoules. Bueno, y rápidamente después van a poder calcular el trabajo eléctrico. Van a ver que si hacen los números, el trabajo eléctrico no es tan distinto al anterior, ¿no? Es lo que observábamos hoy, que no hay tanta energía que se lleve esto, comparada con esta, ¿no? Con la que se termina llevando el aire. Bueno, vamos al balance de entropía. Cualquier cosa, si no, me avisan. Balance de entropía. Delta S del sistema, ya ustedes se podrán imaginar cómo viene la película. No hay calor, al igual que el caso anterior, solamente nos queda el SG. Pero el delta S del sistema, acá sí lo tenemos que abrir en dos,
porque la resistencia sí experimenta un cambio en su entropía. Es decir, vamos a escribirlo acá. Delta S del sistema es delta S del aire más delta S de la resistencia. Delta S del aire ya lo tenemos calculado desde el principio. No nos preocupamos. Delta S de la resistencia, ¿cómo lo calculamos? Con esta información, ¿no? ¿Se acuerdan? Pensemos que la resistencia está hecha de un material que es incompresible, de un sólido. ¿Se acuerdan? Variaciones de entropía para incompresibles, ¿cómo se calculaba? C, logaritmo natural, T final sobre T inicial. ¿Se acuerdan de esto? Que lo podemos aplicar en líquidos también, cualquier incompresible. Bueno, que venga bien para refrescarlo. Entonces, delta S de cualquier incompresible es C por logaritmo natural de T2, T1. C mayúscula, ¿no? Si ustedes el dato que tuvieran en realidad fuera el calor específico en vez del C mayúscula, en vez de la capacidad calorífica, acá tendrían que poner M por C minúscula, logaritmo de T final inicial, para que les quede en kilojoule por Kelvin, ¿no? Pero acá como le dan el C directamente, el C mayúscula, ya está incluida la masa. Van a ver que además la unidad, acuérdense que el C acá si lo piensan como kilocaloría o kilojoule sobre Kelvin, ya tiene la unidad de la entropía, ¿no? Siempre el análisis dimensional, el análisis de las unidades, lo salva de los errores. ¿Vamos bien? Podemos pasar al balance de exergía. ¿Se entendió esto? Es así, digamos. Esto. Sí, Fede, se entiende. Excelente, gracias, Leandro. Ahora sí, balance de exergía. Delta de exergía del sistema es igual. Transferencia de exergía que acompaña al calor no hay, porque no hay calor. Transferencia de exergía que acompaña al trabajo es menos L eléctrico, solamente porque no hay cambio de volumen del sistema. Y destrucción sí, menos T sub 0 por la entropía generada, que recién vimos que había. Delta de exergía del sistema es delta de exergía del aire, viejo conocido ya a esta altura, lo calculamos al principio, más el delta de exergía de la resistencia. Y este, ¿cómo se calcula este? Igual que para cualquier sustancia pura, ¿no? La fórmula general siempre va a tener esta forma, U2 menos U1 para la resistencia, si quieren ponemos así, ¿no? Para la resistencia, más P sub 0, B2 menos B1 para la resistencia, menos T sub 0, S2 menos S1 para la resistencia. Esa sería una fórmula general. Sabemos que la resistencia, como es un incompresible justamente, no cambia su volumen. Este término va a ser 0. No se dilata notablemente la resistencia, ¿no? Entonces nos queda que el delta de exergía de la resistencia es su delta de energía interna menos T sub 0 por su delta de entropía. Y tanto el delta de energía interna como el delta de entropía ya lo calculamos antes, ¿no? Nos los exigió el primero y el segundo principio respectivamente. De hecho acá se nota cómo el balance de exergía es la mezcla del primer y el segundo principio, ¿no? Es el primer principio menos T sub 0 por el segundo principio, ¿no? Fíjense que escondido acá adentro está el primer principio, porque miren, en el segundo miembro del balance de exergía tenemos a menos L eléctrico. Lo teníamos también en el segundo miembro del balance de energía. Y en el primer miembro tendrá que estar escondido en alguna parte el delta U del aire y el delta U de la resistencia. El delta U de la resistencia está acá y el delta U del aire está metido acá adentro. Joya, el primer principio está metido acá. ¿Está el segundo principio? Sí, porque fíjense que está el SG, acuérdense que el segundo principio se multiplicaba por T0 cuando se armaba este balance. Está el SG por T0 y del otro lado tendrían que estar los delta S multiplicados por T0. Joya, están de este lado. Está el delta S de la resistencia multiplicado por T0 y acá adentro
está metido el delta S del aire multiplicado por T0. Joya, cierra todo. Es el primer principio menos T sub 0 por el segundo principio, miembro a miembro. No hay demasiado secreto ahí. Vamos entonces al planteo del... Esto lo voy a borrar solo porque no va a entrar el rendimiento y para que quede más prolijo también. Rendimiento exergético, lo escribimos acá. Bueno, producido era siempre lo mismo. Delta de exergía del aire. Pongo la A solamente. Y consumido, bueno, igual que el caso anterior, el L eléctrico. Claro, exactamente. El L eléctrico con la diferencia respecto al caso anterior que ahora es más grande, porque una parte del L eléctrico se utilizó para aumentar la energía interna y la exergía de la resistencia. Pero miren esto, que es interesante también observar. Nuestro balance de exergía tiene 4 términos ahora, ¿no? En el primer miembro tenemos estos 2 términos y en el segundo miembro tenemos estos 2 términos. Y podemos identificar esto como la exergía consumida. Ya la pusimos. Perdón, yo perdí el audio de Fede. Son todos. Fede, se cortó el Sí, audio. yo también. Sí, se cortó el audio de Fede. Sí. Fede, no te escuchamos. Te vemos, pero no te escuchamos. Hola, hola. Ahí te escuchamos. Ah, yo los había dejado de escuchar. No sé hasta dónde me escucharon. Hasta la parte que habías dicho que estaban los 4 miembros y bueno, empezabas a describir cada uno de los mismos, digamos. Ah, excelente. Bueno, no se perdió tanto. Gracias, Juan. Decíamos entonces que el balance de exergía tiene 4 miembros, de los cuales uno ya lo habíamos etiquetado como exergía consumida, el menos T sub 0 SG, que siempre es la exergía destruida, y de este lado tenemos el delta de exergía del aire, que es la exergía producida, y ¿qué etiqueta le cabe a ese? La variación de exergía del aire. Porque no se consumió, ni tampoco nos interesó que se produzca, pero tampoco se destruyó, porque en algún lado está, digamos, no es menos T sub 0 SG, está guardada en la resistencia. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Si bien forma parte del sistema nuestro, no es el objetivo que nosotros buscamos, que era calentar el aire. Excelente, excelente, Lautaro. No forma parte del objetivo, no es parte de la exergía producida, pero no se destruyó, porque esa exergía está guardada, almacenada en la resistencia. Un nombre piola, destruida no le podemos decir porque no se destruye, pero sí le podemos llamar perdida. Entonces acá está bueno porque tenemos todas las posibilidades, cubre esto. Del balance de exergía, que tiene 4 términos, hubo términos que los consideramos consumidos, términos que los consideramos producidos, la inevitable destrucción de exergía, y también hubo pérdida de exergía. Exergía que si bien no se destruyó, no se utilizó para la finalidad, ¿no? ¿Se entiende esto? Esto es importante. Después van a ver que buena parte del estudio de exergía es entender esto, ¿no? Etiquetar a los términos del balance. La clave del tema pasa por ahí. Claro, yo lo hubiera puesto como arriba en el numerador, hubiera puesto el delta de exergía del sistema y lo hubiera metido ahí adentro. Bien, es un buen criterio también, porque acá lo que tiene de bueno exergía, que no hay un único criterio válido, porque Nico, ¿no? Nico habló, sí. Sí. Él dice, yo lo puedo considerar como producido, porque el trabajo eléctrico lo utilicé también para que la resistencia gane exergía, y la tengo, está acá, está almacenada en la resistencia. Bueno, es un criterio válido, también sirve. Nosotros acá el enunciado yo creo que tenía cierta
era tendencioso a que uno tome como producido la variación de exergía del aire. Como que eran 5 formas distintas de hacer lo mismo, para poder comparar el método, ¿no? En ese sentido, tendríamos que considerarlo como perdida. Pero el criterio que dice Nico es totalmente válido, ¿se entiende? Porque eso tiene que ver con la aplicación, digamos. Si hubiera una forma de poder aprovecharla después, podemos decir que es producida, ¿se entiende? O sea, esto tiene que ver más con un análisis de criterio que con una fórmula matemática que nos diga taxativamente si es o no es producida. ¿Se entiende? Es una cuestión de criterio. Bajo un criterio válido podemos decir que es perdida y bajo otro criterio también válido podemos decir que es producida. Espero que se haya entendido eso. Si no, le echamos la culpa a Nico, ¿no? Que fue el que hizo que se arme este debate. Ah, mentira. Qué grande, Nico. Estuviste muy bien con lo que hiciste, estuvo perfecto. Es totalmente válido ese criterio. ¿Seguimos? ¿Vamos al último caso? Yo mientras voy borrando acá. El último caso es un poco menos sofisticado. Cómo es que logran el calentamiento del aire. Agarran un hierro, un trozo de hierro, que está inicialmente... A 500 grados Celsius. Qué grande, Juan. Temperatura inicial del hierro. 500, ¿no? Sí. 500 y termina a 400. Y termina el hierro a 400. Es decir, agarran el recipiente donde está el aire, vamos a ponerlo un poco más grande para que se entienda, y le tiran ahí adentro el trozo de hierro. Este trozo de hierro está inicialmente a 500 grados Celsius y cuando termina el proceso, es decir, cuando el aire ya alcanza su temperatura final, el hierro se encuentra a 400. Cedió una parte de su energía térmica. No alcanzó el equilibrio, ¿no? Quedó a 400, el hierro en el estado final. Bueno, de vuelta, empecemos por el principio. Balance de energía. Delta U del sistema igual a algo que no discutimos, ¿no? Ahí me apresuré. ¿Cuál va a ser el sistema acá para elegir? ¿Cuál les parece un sistema piola para elegir? No hay muchas posibilidades, ¿no? O el aire... Todo junto. Claro, exacto. Esa es la mejor opción. Que el sistema incluya al aire y al hierro, a las dos cosas. O sea, ya sabemos que acá este delta U hay que abrirlo en dos. Delta U del aire y delta U del hierro. Y en ese caso, ¿cuáles son las interacciones del sistema y el medio? Ninguna, ¿no? Ninguna. No hay ni calor hacia el medio, ni trabajo, ¿no? El único calor que existe en el proceso, es un calor interno entre el hierro y el aire, pero es interno, no pasa por las fronteras, entonces delta U del sistema igual es 0. No hay calor ni trabajo pasando por la frontera del sistema. Y lo vuelvo a escribir, así lo podemos desglosar en lo que ustedes ya bien dijeron. Es delta U del aire más delta U del hierro, igual a 0. Muy intuitivo todo. La ganancia de energía del aire va a ser lo que pierda energía el hierro. Y una cosa piola del balance de energía es que si despejamos, ¿no? Pasamos el delta U del hierro al segundo miembro, y recuerdan que el hierro lo podemos escribir como C por T2 menos T1 del hierro, ¿no? Muy parecido a la resistencia que cambiaba su temperatura, ¿no? Que no estaba en régimen. ¿Por qué hago esto? Porque fíjense que acá podemos calcular este C. Porque el delta U del aire ya lo tenemos calculado desde el principio. T2 menos T1 para el hierro lo tenemos como dato. Lo único que no conoceríamos de acá es el C. Es decir, cuántos kilojoules hay que darle al pedazo este de hierro para que experimente esta variación de temperatura. Esta variación de temperatura va a ser negativa, porque fíjense que la T2 es menor a la T1. Esto da negativo. Por negativo es positivo. Joya, tiene sentido. ¿Vamos bien? Y acá tenemos el C. Si necesitamos el C para algo, lo sabemos, ¿no? La capacidad calorífica. Los tantos kilojoules que requiere para que aumente 1 grado centígrado su temperatura.
¿Vamos bien? ¿Pasamos al balance de entropía? Sí, Fede, todo bien. Excelente, gracias, Leandro. Balance de entropía. Bueno, ya ustedes a esta altura son expertos desarrolladores del término delta S. Ya saben que acá se tiene que abrir en dos. Delta S del aire más delta S del hierro igual a integral de diferencial de Q sobre T. No hay Q, el único Q que hay es interno. Entonces acá en el balance no va a haber ningún Q, pero sí va a estar el SG. Bueno, el delta S del aire más el delta S del hierro es el SG. El delta S del aire ya lo tenemos calculado desde el principio, sabemos que es positivo, 18 kJ por Kelvin, si quieren saber el valor. Delta S del hierro, ¿va a ser positivo o va a ser negativo? ¿El hierro aumenta su entropía o disminuye su entropía? La está disminuyendo. Excelente. Andrés, ¿no? Sí, Sí, sí. excelente, sí. Disminuye, pasa de 500 a 400, se enfría. Es un incompresible que disminuye su temperatura, por lo tanto disminuye su entropía. Y si queremos saber exactamente cuánto es el resultado numérico de eso, esto es C por logaritmo natural de T2 del hierro menos T inicial del hierro, ¿no? Todo del hierro. Esto ya lo discutimos antes, ¿no? Variación de entropía para incompresibles. La T2 del hierro absoluta es menor que la T inicial, entonces esto nos queda el logaritmo de un número menor que 1, lo que es negativo, ¿no? El delta S del hierro es negativo. Joya, de acá sale el SG ya lo tenemos, ya lo averiguamos, porque este ya lo conocíamos y esto lo calculamos rápidamente. Y el C es el que despejamos recién del primer principio. ¿Seguimos? Excelente. Vamos acercándonos ya al final. Balance de exergía. Delta de exergía del sistema, bueno, ya saben que el delta de exergía del sistema se va a abrir en dos, así que directamente lo escribimos, delta de exergía del aire más delta de exergía del hierro, igual. Transferencia de exergía que acompaña calor, no hay. Transferencia de exergía que acompaña al trabajo, no hay tampoco. Lo único que nos queda en el segundo miembro, menos T sub 0, SG. Bueno, creo que ya se ve para dónde va todo esto, ¿no? Ya ahí están los tres términos del balance de exergía. Y alguno de esos términos va a ganarse la etiqueta de término consumido y otro ganarse la etiqueta de término producido. Delta de exergía del aire, como siempre en los 5 casos, va a ser lo producido y no queda otra que la variación de exergía en módulos si quieren, ¿no? Porque ¿cómo va a ser la variación de exergía del hierro? ¿El hierro gana exergía o pierde exergía? Pierde, ¿no? Pierde, se enfría, se acerca al estado muerto, pierde exergía. Entonces tenemos que esto, el delta estrictamente, va a ser negativo. Entonces, bueno, acá si quieren arreglarlo ponen el módulo. Porque acuérdense que el sentido que tiene esto, o una cosa más fácil, sino pasar la variación de exergía del hierro al segundo miembro, ¿no? Pero creo que acá queda claro de cómo es el proceso. La disminución de exergía del hierro se está utilizando para dos cosas. Por un lado, para aumentar la exergía del aire y por otro lado, para cubrir la destrucción de exergía. Y esto nos va a dar el rendimiento exergético del proceso. Algo que no sé si lo discutimos. ¿Cómo calcular la variación de exergía del hierro? Esto lo borro, total ya. Es tan simple, ya lo... como para cualquier cosa, ¿no? Ya va a quedar muy parecido a cuando lo hicimos para resistencia cambiada a su temperatura. Es U2 menos U1 del hierro, menos, bueno, no cambia su volumen, vamos a suponer que no hay dilatación del hierro, o si la hay es insignificante, menos T sub 0, S2 menos S1 del hierro. Y todo esto esto es el delta S del hierro, lo tenemos calculado en el segundo principio, y el delta U del hierro lo tenemos calculado en el primero, ¿no? Y fíjense cómo de vuelta, acá, vamos a escribirlo más prolijo, cómo de vuelta nos damos cuenta de que el balance de exergía no es ni más ni menos que el balance de energía
menos T sub 0 por el balance de entropía. Fíjense que acá escondido están los dos balances, porque en el delta de exergía del aire también va a aparecer delta U del aire. Entonces queda delta U del aire más delta U del hierro que está acá, igual 0. Acá de energía no tenemos nada en el segundo miembro. Eso era el balance de energía. Y el balance de entropía era delta S del aire, está metido acá adentro, más delta S del hierro está acá, igual a SG. Así era el balance de entropía, y SG aparece acá, con la diferencia de que esos tres están multiplicados por T0. También el delta S del aire que está acá adentro. Entonces siempre es el balance de energía menos T sub 0 por el balance de entropía, ¿no? Acá lo podemos ver porque es simple, son pocos términos. Después se puede complicar un poquito, pero siempre va a ser así. Y bueno, nada más. Dejamos escrito el rendimiento, solamente para no olvidarnos. Vamos a esto. ¿Qué les parece? ¿Se entendió algo de todo lo que vimos? De cómo calcular esto de los rendimientos exergéticos, de la exergía. Sí, creo que quedó bastante bien, Fede. Va, al menos ahora cuando me tenga que poner a hacer los ejercicios voy a ver si realmente lo entendí, pero creo que quedó bastante claro. Excelente, gracias Andrés. Bueno, ahí terminaría el problema.